¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Pues estamos una semana más con nuestro estudio en la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo número 13 de la santificación. Así que, ¿qué les parece si para comenzar nuestro estudio esta tarde hacemos una oración pidiéndole a Dios que nos hable a través de esta Confesión Bautista hecha por hombres, pero con el deseo de someterse a las Escrituras y de glorificar a Dios por medio de ellas? Así que oremos. Dios, te damos gracias por estos estudios. Ayúdanos a guardar los temas de nuestro corazón que guíen nuestras vidas, nuestra doctrina, nuestra forma de comportarnos, Señor. Ayúdanos a equiparnos para luchar contra las enseñanzas de lobos rapaces, Señor, que engañan a la gente con mentiras. Ayúdanos a serte fieles, a amar y abrazar las Escrituras, y te agradecemos por estos hermanos fieles que hicieron la confesión con el deseo, Señor, de poder explicar y de guardar tu palabra de mejor manera. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, capítulo 13 de la santificación. Este capítulo está compuesto por 3 párrafos, pero únicamente abarcaremos uno esta tarde. La santificación. Dice así el párrafo número 1. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Creados en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que nuestro capítulo 13 es de la santificación, y entonces hay que comenzar con la pregunta: ¿qué es la santificación? Y bueno, hermanos, la santificación, el término como tal, significa ser apartado. Y en otras palabras, del tipo de santificación que estamos hablando es ser apartado para Dios. Ahora, ¿para quiénes es la santificación? ¿Quiénes son los santificados o quiénes son los santos? Bueno, todos aquellos que están unidos a Cristo. Mira cómo dice nuestro párrafo número 1. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Así que antes de la santificación necesariamente debe venir la unión con Cristo, un llamamiento eficaz, la regeneración y entonces, por ende, también un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Hermanos, ¿quiénes están unidos a Cristo? Lo acabamos de decir. Para que uno pueda estar unido a Cristo, y lo hemos visto en los capítulos anteriores de nuestra confesión, debe primero haber sido justificado por la fe. Y para ser justificado por la fe, debió haber sido llamado eficazmente al arrepentimiento y a la fe. Y después de haber creído en Cristo, de haber sido justificado por la fe en Cristo, ser adoptado en la familia. La santificación entonces es exclusivamente para los creyentes. No hay nadie que no crea el Evangelio y sea santificado. La santificación es para los que están unidos a Cristo. ¿Cómo somos unidos a Cristo? Cuando creemos el Evangelio. Y mira, vamos a ver un versículo donde podemos ver esta expresión, Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Antes de ser llamados a ser santos, Pablo menciona amados de Dios. ¿Y por qué son amados de Dios? Porque Dios los amó desde antes de la fundación del mundo, los amó con amor eterno, los ha elegido para vida eterna, ha enviado a Jesús a salvarlos, a morir por ellos en una cruz,
y en algún momento de su vida, este sacrificio de Cristo tomaría efecto. Ellos creerían el Evangelio y después perseguirían el llamado que Dios les ha hecho. ¿Cuál es? Llamados a ser santos. Pero bueno, entonces, ¿qué es la santificación? Dijimos que era ser apartados para Dios. ¿Y quiénes son los santificados? Aquellos que han sido justificados por la fe, aquellos que creen el Evangelio. Pero la santificación la podemos ampliar la definición diciendo que la santificación es una consecuencia de la justificación por la fe. La santificación es un fruto de la salvación. Así como la salvación significa que somos apartados para Dios, debemos entender que somos apartados para Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, lo que estábamos leyendo de la confesión dice así: aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Hermanos, no podemos ser santificados, no podemos caminar en santidad si no somos regenerados. ¿Te acuerdas lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Que Nicodemo le preguntó, ¿cómo puedo tener vida eterna? Y el Señor le dijo, necesitas nacer de nuevo, necesitas ser regenerado, necesitas recibir un nuevo corazón. Un corazón que sea de carne y no de piedra. Un corazón sensible al pecado y a la voz de Dios. Y necesitas recibir un nuevo espíritu. No el espíritu de esclavitud que operan los hijos de desobediencia, como dice Efesios 2, sino el espíritu de adopción, el cual menciona Pablo en Romanos 8, el cual no es de esclavitud, sino de adopción, y el cual da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y el Espíritu de Cristo nos hace decir en nuestros corazones, Abba Padre. Esto es importante. Tenemos que entender que la santificación no es una simple conducta externa. Santificar, ser santo o estar santificado no tiene que ver exclusivamente con las acciones externas. Por ejemplo, hay gente que va a la iglesia. Ir a la iglesia es algo que una persona santificada hace, pero no debemos quedarnos ahí. Debemos preguntarnos, ¿por qué voy a la iglesia? Y entonces una persona puede decir, no, pues voy porque quiero que Dios me bendiga y me dé un trabajo mejor. Voy porque si voy mi abuelita me va a dar 50 pesos. Entonces voy a la iglesia los domingos para que cuando salgamos de la iglesia me dé dinero mi abuela. Voy porque si no voy mi esposo se enoja y entonces tengo que acompañarlo. Voy porque me gusta ir a criticar. O voy porque ahí escucho muchos chismes y entonces pues voy al chisme. Voy porque me gusta la música. Voy porque si no, ¿qué va a decir la gente de mí? Entonces, una acción buena, pues resulta que no tiene un trasfondo bueno. Hacen una acción que debería expresar o ser sinónimo de santidad, pero te das cuenta que esas personas no viven en santidad. Porque la santidad no es nada más hacer cosas, sino el por qué hacemos cosas. Es hacer cosas con un nuevo corazón y con un nuevo espíritu. Antes ayudaba al prójimo para que los demás me vieran. Ahora ayudo al prójimo porque Dios me ha dado un corazón que amo al prójimo. Porque Dios me ha dado un corazón donde amo a Dios. Y entonces ya no lo hago por conveniencia personal. No lo hago para que los demás me vean. No lo hago por enojo, no lo hago por cosas ocultas en mi corazón. Lo hago con un nuevo corazón. Un corazón que ama, un corazón que es sincero y un corazón que anhela y desea honrar a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que entender que la santidad está ligada a la condición del corazón. Y la única manera de tener un corazón santo es siendo salvos. La santidad no es para los inconversos. Pensemos en los fariseos. Los fariseos no creían en Jesús, no creían en el Evangelio, no se habían arrepentido ni se habían entregado al sacrificio sustitutorio de Cristo.
y por lo tanto no habían recibido un nuevo corazón ni habían recibido un nuevo espíritu. Entonces sus obras de santidad eran obras de religiosidad muerta. Realmente no eran santos. No pueden ser santos porque necesitan un nuevo corazón. Y la única manera de recibir ese nuevo corazón es creer el Evangelio, es estar unidos a Cristo, habiendo sido llamados eficazmente y regenerados. Así que la santificación es consecuencia de haber sido justificados por la fe. Es un fruto de la salvación. Hermanos, si nosotros no conocemos a Cristo, no podemos ser santos. Si una persona dice que conoce a Cristo y no vive una vida en santidad, no conoce a Cristo. Las dos cosas están íntimamente ligadas. No podemos decir que somos un pájaro si no tenemos alas, si no tenemos pico, si no tenemos plumas, si no tenemos las cualidades características de un pájaro. Así no podemos decir que somos cristianos, que somos salvos si no vivimos en santidad, pero tampoco podemos decir que vivimos en santidad si no conocemos a Cristo. Mira lo que dice Primera de Juan 2:29. ¿Sabéis que Él es justo? También que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Por qué los cristianos son santos? No por algo en ellos mismos, sino porque nacieron de nuevo. Dios les dio un nuevo corazón, les dio un nuevo espíritu, fueron regenerados. Es el nuevo nacimiento en Cristo, es la respuesta a la pregunta de Nicodemo. Aquel que nace de nuevo puede ser santo. No hay una fuente de santidad sino Jesús. Y para llegar a Jesús necesitas el Evangelio. Primera de Juan 3, 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sabes? Hay gente que tiene yendo a la iglesia años, pero practica el pecado. Tiene una relación amorosa con alguien que no es su esposa, ve cosas en internet que no debe ver, hace cosas ilegales, roba dinero, trata a sus hijos o su esposa de cierta manera que es pecaminosa, que no es correcta. Vive murmurando y chismeando, provocando peleas entre hermanos. Si esa persona fuera nacida de Dios, entonces no practicaría el pecado. El pecado no sería algo común en su vida, algo constante. Por eso la santidad comienza con el Evangelio, vive para el Evangelio y termina en el Evangelio. Es un círculo. Nadie que no haya creído el Evangelio puede ser santo. Aquel que va a la iglesia, que tiene 20, 30 años yendo a la iglesia, pero no vive en santidad, no ha conocido a Jesús. Puede haber escuchado cientos, miles de sermones, ofrendado mucha cantidad de dinero, compartido, servido, pero si practica el pecado, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque aquel que nace de nuevo no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? O sea, sí peca. Cuando el apóstol está diciendo no puede pecar, es que no puede permanecer practicando el pecado. Fíjate, hermano, es muy diferente, que en algunas ocasiones es triste, pero hermanos en Cristo caen en un pecado sexual, de inmoralidad. ¿Y sabes qué? Nadie los descubrió, nadie lo sabe más que ellos y la otra persona, pero el espíritu en ellos, como dice aquí, la simiente que permanece en ellos, no los deja continuar con ese pecado. ¿Sabes qué? No puedo hacer esto. Está mal, no siento paz, no estoy feliz, no estoy tranquilo, no lo puedo hacer.
Y entonces se arrepiente rechazando ese pecado y alejándose de él. Pero una persona que dice ser cristiano y tiene pecados ocultos y no le afectan, no le molestan, no le atormentan la conciencia, nos muestra que realmente no ha conocido a Cristo, porque su corazón no ha nacido de nuevo, porque no tiene un espíritu nuevo que anhela vivir en santidad. La santidad es una consecuencia natural y necesaria de la salvación. Ahora vamos a seguir leyendo el párrafo 1. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Hermanos, ¿en virtud de quién somos santos? En virtud de las obras y los méritos de Jesús. Ahora, dice en las letras resaltadas, son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud. ¿Sabes? En la vida cristiana podemos ver dos tipos de santificación. La santificación posicional y la santificación práctica. Hemos dicho, por ejemplo, que la justificación es un término legal. No eres hecho justo. Tú sabes que no eres justo, pero Dios te declara justo por lo que hizo por ti. Así en la santificación tenemos estas dos definiciones. La santificación posicional es que Cristo te ha comprado, te ha lavado y te ha hecho santo por sus méritos. Pero en la santificación práctica es que los méritos de Cristo sean aplicados a tu vivir diario, a las decisiones que tomas, a los pensamientos, a las actitudes, a los afectos, a todas las cosas que tú vives y experimentas. Ahora, si seguimos leyendo en el párrafo 1, después de decir, son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. Entonces tenemos dos tipos de santificación, pero también tenemos los medios de la santificación. Así que la santificación posicional, Cristo la logró. Y la santificación práctica, Cristo también la logra en nuestra vida. Las dos tipos de santificación tienen el mismo origen. ¿Quién es? Jesús. Mira lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, santifícalos por medio de tu palabra. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. Hermanos, ¿cómo hacemos morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Los testigos de Jehová viven vidas muy rigurosas, incluso más rigurosas que muchos cristianos. No comen ciertas cosas, no tienen que servir en su congregación de cierta manera, tienen más prohibiciones, tienen más responsabilidades, tienen más exigencias. Pero ¿sabes qué? Ellos no creen en el Dios verdadero. Ellos no creen en el Evangelio de Cristo. Y porque no creen en el Evangelio de Cristo, no han sido llamados eficazmente, no han sido transformados ni regenerados, no les ha sido dado un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Jesús no ha enviado a su espíritu a habitar en sus corazones. ¿Y sabes qué? No tienen armas para hacer morir las obras de la carne. Porque el único que puede hacer morir las obras de la carne y concedernos vivir en santidad es Cristo, a través del Evangelio enviando a su Espíritu a morar en nuestros corazones. Pero como ellos no creen en el Evangelio, entonces el Espíritu de Cristo no mora en ellos. Viven muertos espiritualmente. Sí, llevan una vida quizá muy disciplinada y rigurosa, pero no es una vida santa.
porque no han sido apartados para Dios. De hecho, odian a Dios, porque si amaran a Dios, recibirían a Cristo, pero no reciben a Cristo. Entonces no pueden ser justificados por la fe, no pueden ser adoptados y por lo tanto no pueden vivir en santidad, aunque ellos se esfuercen en la carne por vivir de una manera agradable. Eso no es santidad, es una religiosidad muerta. Mira esta última parte resaltada en naranja. Dice así: son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estas son los efectos de la santificación. Una vida que concuerda con lo que Cristo ha logrado por nosotros. Mira lo que dice Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Por qué se pueden vestir con estas cosas buenas los cristianos? Porque les ha sido dado un nuevo corazón y un nuevo espíritu, porque han sido transformados y equipados para agradar a Dios. ¿Por qué pueden vivir una santidad práctica? Mira lo que dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Por qué pueden vivir en santidad práctica? Porque son amados por Dios, son escogidos por Dios, llamados por Dios. Él ya los santificó con su sangre y les ha mostrado su amor. Y por esto ellos pueden vivir una vida santa. La fuente de la santidad no es nuestro propio esfuerzo, es el Evangelio. Primera de Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de ustedes. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué pasó con los corintios? Eran todo este tipo de cosas: fornicarios, idólatras, adúlteros, avaros, borrachos, maledicientes. Antes eran eso, pero ya no lo son. ¿Y por qué ya no lo son? Porque Cristo los salvó y los transformó, porque fueron lavados y santificados. Hermanos, somos santos porque Cristo nos salvó. Él nos va santificando. Y nosotros pues debemos aferrarnos a la salvación que nos ha dado y a disfrutar los frutos de esa salvación en nuestra vida práctica. La santificación. Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo desea esto? Para él mismo y para los tesalonicenses. Porque habían sido salvos. Una persona que no ha sido salva no anhela la santidad. Quizá puede anhelar una vida de legalismo, una vida de moralidad, pero no anhela la santidad. No anhela ser apartado para Dios. Anhela quizás ser una buena persona, un ciudadano ejemplar, pero no anhela la santidad. Hay una parte al final de lo que resaltamos que es importante señalar. Para la práctica de toda verdadera santidad. Hermanos, ¿cuál es la verdadera santidad? Como te dije, no es ofrendar, no es ir a la iglesia, no es llevar bajo el brazo la Biblia, no es usar pantalón y corbata, no es que las mujeres usen falda.
Ahora, esas cosas no son malas, pero no son necesariamente la santidad. Alguien puede practicar todas esas cosas y no ser santo. Por eso, los hermanos que escribieron esta confesión especificaron para la práctica de toda verdadera santidad. Y mira, aquí hay un buen ejemplo de una verdadera santidad. Filipenses 3, del 7 al 17, dice así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Cuáles cosas eran para él ganancia? Toda esa santidad falsa, religiosa, vacía, muerta. No, eso para mí era ganancia, pero no, ahora realmente es pérdida. Y ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, lo tengo por desecho, por porquería, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Por qué hubo una transición de una falsa santidad a una verdadera santidad? Aquí está, hermanos. Porque ya no tenía justicia por sí mismo, por sus propias obras, sino por la fe de Cristo, a fin de conocerle y del poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mira, aquí podemos diseccionar este versículo, este pasaje de esta manera. ¿Por qué él cambia de desear una santidad falsa y muerta a una santidad verdadera? Porque creyó el Evangelio y fue regenerado y se le dio un nuevo corazón y una nueva mente. Ya no quiero mi propia justicia porquería, sino la de Cristo, que se obtiene por la fe en Él. ¿Cuál es la fuente de esa nueva santidad que actúa en Pablo? A fin de conocerle y el poder de su resurrección, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sabes? Aquí hay un buen ejemplo de la religiosidad muerta, de una santidad falsa. Una vez al año, los católicos hacen peregrinaciones y la gente hace el Vía Crucis y hacen como una especie de obra de teatro representando la obra de Cristo. Y muchas veces se suben y a veces incluso los han clavado a la cruz. El caso es que celebrar estas cosas que hacen los católicos, pues sí tiene su grado de dolor y de sufrimiento. Sí intentan ser semejantes a Cristo en su muerte. Pero esto no es lo que se está refiriendo Pablo. Pablo no dice, ah, sí, una vez al año por aquella fecha donde Jesús fue crucificado, yo también voy a hacer lo mismo, ser semejante a Él en su muerte. Pablo no se refiere a las acciones externas de Jesús, sino la realidad en su corazón, que era, seré obediente hasta la muerte, me humillaré a mí mismo, negaré mi yo, mi egoísmo, mis preferencias, mis conveniencias, me negaré y obedeceré al Señor hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la verdadera santidad, no hacer una representación teatral de la muerte de Cristo. Eso no sirve de nada. Representar en la vida diariamente lo que Jesús estaba haciendo en la cruz. Muero a mi yo para vivir para Dios, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, en mis luchas, en mis tentaciones, en las pruebas, en mi trato con los del trabajo, en mi trato con los vecinos, cuando enfrento cosas que no me gustan, cuando las dificultades llegan y la enfermedad y la salud falla. Allí ser semejante a Jesús en su muerte, diciendo, yo no soy primero, sino Jesús. Cuando no nos conviene hacer lo correcto, cuando el trabajo pueda estar en peligro y nos piden que robemos, que mintamos, entonces ahí hay que ser semejantes a Cristo en su muerte. Cuando hay que servir y cooperar para que el reino avance, pero tengo flojera, pero prefiero salir con mis amigos,
pero prefiero alimentar y apapachar la carne. Ahí es donde debemos ser semejantes a Jesús en su muerte. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Nuevamente, hermanos, ¿cuál es la esperanza de la santificación? El Evangelio. Cristo nos salvó y nos santificó para que nosotros practiquemos la santidad en esta vida. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio supremo, al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Así que los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sintamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Mira cómo aquí hay una especie de contradicción. Primero dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero después dice, así que todos los que somos perfectos. Entonces, o es perfecto o no es perfecto. O lo ha alcanzado o no lo ha alcanzado. Es lo que te mencionaba. Pablo sabe que ha sido santificado posicionalmente. Dios le ha dado una nueva identidad. Pablo ya no es Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, ahora es Pablo el santificado, hecho justo por la fe en Cristo. Y esa realidad le permite luchar en la santidad práctica. Voy a alcanzar la santidad porque Dios me ha hecho santo, me ha lavado con la sangre de su Hijo Jesús. Ya estoy limpio. Entonces puedo esforzarme, debo esforzarme porque puedo alcanzar, puedo seguir cada día siendo transformado más y más como Jesús porque Él murió por mí. Ese es el motor de mi santificación, esa es la esperanza de mi santificación, que Él murió por mí y me compró con este propósito. Hermanos, sean imitadores de mí y mirad los que así se conducen el ejemplo que tenéis en vosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí están los que persiguen una santidad falsa, hipócrita, vacía, muerta, una religiosidad pues realmente guiada por los esfuerzos de la carne y no por el espíritu. No sirve de nada. Necesitas el evangelio para ser santo. Hay gente que quiere ser santa sin el evangelio, sin Cristo, sin un nuevo corazón. ¿Y sabes qué? Eso no se puede. Los musulmanes no pueden ser santos. Los budistas no pueden ser santos. Todas las religiones que niegan a Cristo no pueden ser santas porque necesitan a Cristo para recibir un nuevo corazón y un nuevo espíritu, y que Jesús envíe su espíritu a sus corazones y el cual clame, Abba Padre, y con el espíritu den muerte a las obras de la carne. Hermanos, y termina el primer párrafo diciendo, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esa es una cita directa de Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabes? Es muy triste escuchar personas que se llaman cristianas, pero viven una vida completamente sumida en el pecado. No son salvos. No son cristianos de verdad. Si fueran cristianos de verdad, perseguirían la santificación, la verdadera santificación, no la santificación según su manera y sus preferencias. Pero no lo son. A veces les llaman cristianos carnales. No, eso no existe. O eres cristiano o no eres cristiano. No hay cristiano espiritual y carnal.
Solo hay cristiano y no cristiano. Y tristemente, esos no son cristianos. No verán a Dios. Y a lo mejor suena triste, pero es mejor hacérselo saber. Quizás si Dios les conceda arrepentirse, conocer a Dios de verdad y vivir una vida santa por su gracia. Y a nosotros, hermanos, los que hemos creído el Evangelio, recuerda, si no eres perfectamente santo, es un proceso. Dios ya te lavó y te compró y te adoptó. Posicionalmente ya eres santo, pero en la práctica debes luchar, debes ir a Él, porque Él es la fuente de tu santidad. Y cuando tropieces, tienes que ir de regreso a Él. Y es donde encontrarás la voluntad y el poder para seguir luchando. Hermano, tú y yo somos un soldado, agobiado, cansado en la batalla espiritual. Pero necesitas ir con tu capitán a que te dé ánimos, a que te dé fuerzas y a que te dé el empuje de seguir luchando contra este mundo, contra el pecado, contra nuestra carne y contra las acechanzas de Satanás.